Decido igual evaluar al paciente porque inclusive así sea un paciente continuador, que ya lo han visto otros colegas, lo ideal es volver a repasar el tema de la anamnesis. Bien, el día de hoy estamos en el segmento de casos reales en la consulta traumatológica. Estamos con la doctora Mayra Ríos, especialista en traumatología y lesiones deportivas del miembro superior, y el día de hoy nos va a contar algo muy interesante. Acudió a mi consulta un paciente que ya había sido manejado por otros colegas sobre un dolor de hombro en donde había sido aparentemente diagnosticado con una lesión del manguito rotador. El paciente acude pues indicando de que ya estaba listo para ser operado, para hacerle un procedimiento como en este caso es la artroscopía de hombro, que es una cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Cuando decido igual evaluar al paciente porque inclusive así sea un paciente continuador, que ya lo han visto otros colegas, lo ideal es volver a repasar el tema de la anamnesis, volver a hacerle el examen físico y si tiene algún estudio de imagen, poder leerlo y visualizarlo con tranquilidad, ¿no? Claro. Entonces, al evaluar al paciente, evalué que en realidad no era candidato para una cirugía mínimamente invasiva. ¿Por qué motivo? Porque en primer lugar ya no era un hombro solamente doloroso, era un hombro congelado. ¿Qué quiere decir congelado? Que el paciente, a pesar, además del dolor, tenía una limitación de movimiento, ¿no? No hacía su flexión, no hacía su apertura de brazo, que nosotros decimos abducción completa. En la radiografía se notaba ya signos de cambios artrósicos, la cabeza del húmero que se articula como la glena, que es la parte donde se articula la cabeza del hombro. La cabeza del hombro se encontraba totalmente ascendida. En las imágenes de la resonancia magnética describen un término muy particular que nosotros ya lo conocemos como es la clasificación de Gottolieb, que significa cuánta grasa se infiltra dentro del músculo, que para nosotros es un indicativo de atrofia muscular, es decir, que ese músculo ya no tiene función, básicamente. Entonces, grados, siempre hemos visto que grado 4, el tema de la artroscopía o de cirugías mínimamente invasivas no iban a servir. Entonces, el paciente se le tuvo que explicar que la cirugía que se le había propuesto no iba a ser la adecuada, que iba a haber gran cantidad de falla, que su dolor y la limitación de movimiento no lo iba a recuperar con la cirugía y tendría que ser una cirugía un poco más radical, que en este caso sería un reemplazo articular, ¿no? Entonces ahí a eso iba, ¿no? Siempre es bueno el tema de preguntar al paciente, de a veces no confiar del todo en lo que pueda decir un anterior colega porque por el tema de tiempo, no sé, estuvo distraído, no alcanzó el tiempo, el paciente llegó tarde, por muchas razones no se hace una buena historia clínica, no se hace una buena anamnesis, no se estableció un buen examen físico o en ese momento de repente el paciente no tenía el examen requerido, como en este caso la resonancia, que yo ya la tenía. Entonces el paciente también, como mea culpa de él mismo, me comentaba que sí acudió muy tarde al médico porque ya tenía esa limitación de movimiento. No solo era el dolor, sino esa limitación de movimiento, que ya no podía hacer su trabajo normal porque él era un paciente que se dedicaba, era albañil y ya no podía hacer su trabajo normal. Entonces, por muchas de esas causas, algo que tranquilamente hubiera sido solucionado de forma más temprana con medicamentos, terapia o infiltraciones o terapia biológica, terminó siendo pues la utilización de una cirugía más radical, que en este caso es el reemplazo articular. Claro, y eso precisamente pasa cuando el tiempo no es un buen aliado. Exacto. Y también hay otro punto importante, ¿no? El tema de la atención en el sector público es lento. Claro. Aquí en Perú la atención al público hay muchos sistemas de salud. Hay un sistema del empleado y un sistema del seguro del integral, que es por la parte del Estado, ¿no? Que cubre eso, y de Fuerzas Armadas. Sin embargo, esos sistemas pues trabajan a su ritmo, como ven, ¿no? Puedan proceder, y eso hace que perjudique la atención del paciente y que sea más fluida, ¿no? Exacto. Muchas veces el tema de las citas, las imágenes que no están a la mano, entonces repercuten mucho en la parte del diagnóstico, a tiempo, y un tratamiento correctivo adecuado, ¿no? Entonces, lo más ideal creo que ahí no era hacerle la artroscopía, ¿no? Esa cirugía chiquitita para poder solucionar su problema, sino ya un tratamiento más radical, porque esa es la que le iba a dar el funcionamiento, ¿no? que él necesitaba, ¿no? Bien, es un caso muy importante, sucede, sí, y creo que hay algún mensaje que quieras tú dar, ¿no? Ante ese
ese aspecto. Que el paciente apenas sienta el síntoma o ya sienta algún tipo de incomodidad, en este caso en el hombro, pueda acercarse al especialista. Es cierto, son realidades distintas. Hay pacientes que no tienen la oportunidad de atenderse de forma privada, pero si la tuviera, lo ideal es acercarse, ¿no? Con el especialista para de esa forma poder manejar mejor su cuadro clínico y establecer un diagnóstico y dar su tratamiento, ¿no? La importancia del diagnóstico oportuno, del tratamiento adecuado, apropiado y bueno, también la rehabilitación, importante, ¿no? Sí, complementaria a todo. Definitivamente para poder hacer que esa persona con esa limitación en el hombro o en cualquier articulación pueda volver a desempeñar sus funciones como lo hacía antes, ¿no? Uh-huh. Bien, y este ha sido un caso real, ¿no? En la atención médica de la doctora especialista en traumatología de hombro, y quería compartirlo con ustedes para que puedan tener en cuenta la importancia de un diagnóstico oportuno, un tratamiento adecuado y la consecuente rehabilitación. Te invito para que te suscribas a este canal para poder continuar viendo más contenido similar sobre dolores articulares, problemas traumatológicos, lesiones en el deporte, y esto te puede ayudar a tomar mejores decisiones y así puedas tener una vida saludable. Escribe en tus comentarios de qué temas quisieras hablar para la próxima vez.